Los computadores men están cada vez más cerca de llegar a la serie, y en este video, te mostraré con lujo de detalles lo que está pasando alrededor de esta facción que llegará. DaFuqBomb nos ha dejado muchísimas pistas y avisos, de que los computadores men, se harán canon en la serie de Skibidi Toilet, pero, ¿cómo llegar a esta facción a la alianza? En este video te lo mostraré. También te mostraré la verdadera razón del por qué el personaje misterioso, DaFuqBomb, acabó con el cameraman con destapabaños, porque en realidad, la razón es muy turbio, y literalmente DaFuqBomb le aplicó al cameraman la de Dile ya a tus papás que no vas a regresar. También, tengo una nueva traducción de la conversación entre el científico Toilet y DaFuqBomb, que nos explica claramente el por qué DaFuqBomb estaba apoyando a los Toilet, y en este video te lo muestro, y también, que el huevo de Pascua Toilet, hizo participación en la serie y no te diste cuenta. Para comenzar, recordemos que anteriormente, había salido este spoiler de un huevo de Pascua, en un toilet. Se comenzó a teorizar que este huevo iba a ser muy importante en la serie de Skibidi Toilet, pero, ¿qué creen? Así fue, pero no como los personajes más importantes de la serie. Este huevo, que se puede decir un spoiler meme, nació a causa de un youtuber que estaba en vivo, y que había dicho que estaba hablando de DaFuqBomb y su serie, y que había dicho que si DaFuqBomb se unía al directo y comentaba, este se iba a rapar o a quitar las cejas, ¿y qué creen? DaFuqBomb se unió y comentó en su directo. Al final este youtuber no solamente se quitó las cejas, sino que se quitó el pelo o cabello de toda su cabeza, quedando su cabeza, literalmente, con la apariencia de un huevo. Dado a este terrible suceso, DaFuqBomb le hizo este meme spoiler de un huevo de Pascua Toilet donde nacieron miles de teorías, pero que más adelante, este huevo salió en una versión tan pequeña, no como esperábamos que fuera de grande, apareció justo al lado del toilet mudo, justo cuando el cameraman con destapabaños y el speakerman de Elite salen de ese cuarto. Ahora ya sabes el verdadero origen de este spoiler. Ahora, hablaremos de la verdadera razón del por qué DaFuqBomb acabó con el cameraman con destapabaños y luego, hablaremos de la llegada de los computadores men. En Skibidi Toilet 70 parte 3, vimos al final, como el cameraman con destapabaños, estaba observando a esta pareja de cameramen fantasmas, cuando de repente, su señal se volvió completamente blanca y observamos por primera vez, a DaFuqBomb de forma muy bien diseñada, no como antes que era un holograma y a veces no se veía bien como ahora. Esta visión o transmisión que tuvo el cameraman con el personaje misterioso, vimos que DaFuqBomb le explicó a él lo que se venía después de la derrota del científico Toilet, que la derrota del científico Toilet, solo es la punta del iceberg, de una gran amenaza que comenzará justo después de este capítulo en la serie. Además, DaFuqBomb fue claro y dijo, es por esto que algunas cosas deben mantenerse en secreto y no hay evidencia restante, excepto una cosa. Except one thing. Al detallar bien esta conversación, nos damos cuenta que DaFuqBomb conoce a la perfección todo este problema, sabe de los astros Toilet y de lo que son capaces, por eso le dice que mayores amenazas se aproximan. Ahora, puede que debido a estas grandes amenazas que se acercan, es posible que estas amenazas representen un problema para DaFuqBomb. Por eso, cuando dice que algunas cosas deben mantenerse en secreto, se refiere a él mismo. Ya que a lo largo de la serie, desde Skibidi Toilet 45, la existencia de este personaje ya no fue un secreto, sino que múltiples cameramen lo han observado durante todo este tiempo. El que más lo observó y estuvo con él, fue el cameraman de traje rosa. Debido a esto, estoy muy seguro, aunque no hay pruebas de todo, que cada cameraman que ha observado al personaje misterioso, ha muerto, incluyendo al científico Toilet. Esto tiene sentido porque cuando DaFuqBomb dice que algunas cosas deben permanecer en secreto, se está refiriendo a él mismo, y ahora mismo, el último personaje que quedaba en pie, y que sabía a la perfección del personaje misterioso, era el cameraman con destapabaños. Recordemos que él, fue testigo de lo que hacía el cameraman de traje rosa, él vio los documentos secretos de la base, como el documento donde se explica que el científico Toilet fue removido de su puesto como jefe, y el puesto fue cedido al astro Toilet por fechorías. También observo el documento secreto donde se ve a DaFuqBomb siendo contratado para trabajar en la base y, también observo a DaFuqBomb hablando con el científico Toilet.
Debido a esto, el titán chiquito sabía demasiado de él, y recordando que los cameramen pueden guardar las grabaciones para luego publicarlas, seguramente Da Futbon quería mantenerse en secreto, así que fue eliminando a cada uno de los cameramen que lo había visto, y el único que faltaba era el cameraman con destapabaños. No sabemos qué tipo de amenaza se está ocultado Da Futbon, lo que sí, es que quiere permanecer oculto, y es posible que no lo volvamos a ver durante mucho tiempo. Así que lo perturbador de esto, es que Da Futbon nos salvaba cuando le convenía, pero él mismo, provocaba nuestro final, para que no supieran de él, y eso le pasó al titán chiquito. Puede ser que en la amenaza que se aproxima, esté algunos de estos personajes que aparecen en esta imagen, y seguramente, representa un peligro para Da Futbon. Ahora, en cuanto a la conversación que tuvo Da Futbon con el científico Toilet, vemos que Da Futbon le dice que no puede escapar, que su peón lo matará y que ya no se puede confiar. Al referirse que no se puede confiar, puede ser que Da Futbon estaba engañando al científico para que su fin llegara más rápido, y al referirse que su peón lo matara, seguramente se refería a la alianza, ya que a lo largo, y como les dije anteriormente, Da Futbon no nos está apoyando, nos estaba manipulando para lograr una misión personal y al final lo consiguió. Aunque este final beneficio a la alianza, por un lado, se considera una traición, pero ¿por qué? Porque seguramente el cameraman de traje rosa tenía todo el conocimiento de lo que estaba pasando, sabía que la alianza estaba siendo manipulada, que Da Futbon estaba acabando con los cameramen para mantenerse en secreto, así que posiblemente, el traidor de la serie, sea el cameraman de traje rosa. ¡Yo quiero de esa mierda! Suena confuso, pero tiene sentido al saber el verdadero propósito de esto, pero, traicionar a la alianza, fue una decisión inteligente del cameraman de traje rosa, porque al final, esta traición por parte de él, o al trabajar con Da Futbon, al saber que la alianza no estaba siendo apoyada, terminó beneficiándola y que, esto se considera un cambio de bando, porque Da Futbon no está del lado de la alianza. Así que puedo decir con seguridad, que el cameraman de traje rosa, nos traicionó, pero lo hizo, para darle la victoria a la alianza. Pero si quieres que lea tu opinión sobre este tema, déjala en los comentarios. Ahora, últimamente o más bien, siempre se habla de que los computadores men, llegarían a la serie y todo indica que esto se hará real. Te explico. A lo largo de la serie, el personaje misterioso, Da Futbon, el personaje que pareciera que supiera todo lo que va a pasar, nos ha dejado claro por muchos capítulos, en avisos de carteles de que ellos ya vienen, de que la ayuda está por venir. Esta ayuda claramente aún no ha llegado, porque no ha aparecido nadie nuevo que no estuviera en la serie. También, no podemos referirnos a que esa ayuda en ese entonces, era el titán cameraman, porque cuando él regresó, estos avisos aún aparecían. Conforme avanzaba la serie, fueron apareciendo señales de computadoras, por ejemplo, en Skibidi Toilet 44, apareció un cartel de computadoras, donde muestra que las computadoras son el futuro y también, justo al lado, aparece una sombra misteriosa, a lo que no podemos decir que es un Television Man, porque este Television Man, no tiene la pantalla prendida como suelen tenerla los Television Men. También, después de mucho tiempo, volvemos a ver a unos computadores en la habitación misteriosa de los Toilet. Esta habitación se destacó porque tenía una gran variedad de objetos que pertenecía a la serie, por lo que, al ver a unas computadoras, podemos deducir que estas computadoras son de la facción. Ahora, Da Futbon, en su escritorio, veíamos cómo tenía las cabezas de una cámara, un speaker y un televisión y al lado, tenía también una computadora. Puede que pensemos que desde la computadora estaba viendo las grabaciones, pero desde la televisión, también estaba mirando las grabaciones porque estaba encendida. Todo esto, nos indica que junto con la llegada de los Astros Toilet, la nueva amenaza, vendrían también la facción de los computadores men, pero, ¿cómo aparecerán? Puede que aparezcan en un momento oscuro para la alianza, cuando la alianza se encuentre a punto de ser derrotada por los Astros Toilet, y en ese momento lleguen o, puede que los computadores no lleguen como una nueva facción, sino que lleguen a base de mejoras y modificaciones de los Television Men, porque al final, los computadores men, serían casi iguales que los Television Men, por lo que la teoría de que lleguen así, tiene mucha lógica.
La mejora de algún bando, o la llegada de una facción, será muy necesaria para que la alianza pueda ganarles a los Astros Toilet, o si no, veremos la caída de los Cameramen, porque sabemos muy bien, que los titanes no están preparados para hacer frente a esta amenaza, no fueron capaces de hacerle un rasguño a un Astro Toilet, ahora imagínense una tropa entera, así que el futuro de la alianza, es trágico, no la tendrán fácil, el futuro de Skibidi Toilet muestra ser oscuro de muchas maneras, y más oscuro aún, sin la participación de queridas leyendas. Pero, ¿qué sucederá en un futuro en la serie, ahora que el científico Toilet estiró la pata? Lo veremos en el próximo video, así que le mando un saludo para Fan de Depeche y para Wilder y para Juan BG, nos vemos.